podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una invitada muy especial desde una zona muy lejana. Pues la persona que nos va a participar el día de hoy en nuestro podcast se encuentra en China. Eh, Les voy a presentar con muchísimo placer a una colega trabajadora social. Su nombre es Joybeth Brown Donaldson. Es trabajadora social graduada de la Universidad de Costa Rica, tanto su bachillerato como licenciatura. Eh, Ahora, previo al arranque de esta entrevista, conversábamos de que su camino había iniciado primero en la sede del Caribe y luego se viene acá a Rodrigo Facio, a la Escuela de Trabajo Social. Joybeth, como trabajadora social, como estudiante, participa y en su momento también como estudiante, participa en el colectivo de mujeres afrodescendientes, ACOVEN. Tiene además una experiencia laboral con población migrante, afrodescendiente, niñeces y adolescencias. Y como les decía, vive actualmente en China. Cursa su maestría en gestión pública. Joybeth, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias por invitarme y a la escuela también, sí, por la invitación en general. Creo que en esto aquí sí estamos rompiendo algo en nuestro podcast porque hemos tenido personas invitadas de diferentes zonas, pero tener una persona costarricense que se vaya a estudiar a China, creo que esa es una primera vez para nosotros y nosotras y que sin duda también creo que va a llamar mucho la atención a las personas que nos escuchan en nuestro podcast. Pero tal vez antes de entender por qué Joybeth se decidió ir hasta China, tal vez contarnos un poco cómo fue tu experiencia de estudiar trabajo social en la Universidad de Costa Rica y si eso de una forma u otra te motivó a buscar experiencias adicionales académicamente hablando fuera de nuestro país. Vamos a ver, mi experiencia cursando trabajo social en la UCR. Bueno, como usted mencionó al principio, yo estudié inicialmente en la sede del Caribe y luego me moví, me trasladé a la sede central, ¿verdad? De la UCR. Ya por ahí como que el cambio fue bastante grande. Parece que no, pero para una persona que nunca se movió mucho en la capital, ¿verdad? Sí fue un cambio grande. Yo estoy segura que otras compañeras que también mencionamos antes, que conversamos antes de iniciar, también se pasaron y yo sé que fue un cambio bastante grande. Eh, pero sí, no, yo creo que en general la experiencia fue buena. Yo el primer año y el segundo, eh, por lo menos viviendo en San José, eh, fue un poco complejo, no diría tan difícil, pero sí complejo, digamos. Eh, sí, porque es bastante diferente, diría yo, no, sí, no Tal vez, demasiado, vamos a ver, por lo menos no como acá que hay una barrera de idioma y así, ajá, claro. pero sí Tal, es diferente. tal vez para las personas que nos escuchan, Joybeth es oriunda de Siquirres, Yo soy de Limón. Siquirres, Y exactamente. cuando ingresa a la Universidad de Costa Rica, ella ingresa a la Escuela de Trabajo Social, pero a la sede del Caribe, que es como una parte como desconcentrada de la Escuela de Trabajo Social. Pero Sí. posterior a tu primer año, fue que ya terminado el primer año, te viniste para tu segundo año o para tu tercer año Para mi tercer año. para tercer Ujú, año. Entonces, para las personas ujú. que nos escuchan, digamos, Joy de Siquirres se va a estudiar a Limón, a nuestra sede del Caribe, eh, le pone muchas ganas al estudio y luego hace el traslado acá a la Escuela de Trabajo Social, ya propiamente en Rodrigo Facio. Y Sí, bueno, creo que esto es algo donde muchos estudiantes se pueden identificar, porque también me refiero a muchos estudiantes en general de la Universidad de Costa Rica, de lo que es salir de tu zona, de donde vives, donde tienes amigos, familia, escuelas, tu escuela, tu colegio y lo demás, y venirte a San Pedro de Montes de Oca. ¿Te viniste sola? ¿Te venías con alguien más? sí, ¿Cómo fue sola. venirse sola? ¿Ok? Y cómo es esa sensación de enfrentarse a San Pedro, a San José, después de estar en el Caribe, en hacer el Caribe y estar previamente en Siquirres.
Vamos a ver. Bueno, la respuesta fácil y corta es que, o sea, el primer día yo ni siquiera pude llegar a la primera clase en San Pedro porque me perdí. O- Este, y sí, yo diría que es bastante diferente. Algo que yo conversé con otra compañera ya después y con algunos compañeros que ya empezaron la carrera en la sede central y bueno, yo que empecé en la sede del Caribe, eh, algo que yo siempre noté como sí, em, en la carrera específicamente, era como el nivel de dificultad eh, académico, sí. En, O sea, como pasarme de la sede del Caribe a la sede central me fue muy difícil. Yo incluso el primer año perdí 2 cursos, me parece, porque sí me fue muy, muy, muy difícil, digamos. Me pareció que el nivel de exigencia en la sede del Caribe, si te soy honesta, era un poco menor o quizás diferente. No sé si los profesores trataban de hacerlo un poco diferente, no, no sé, no sé. Pero sí me costó mucho y eso sí requirió demasiado esfuerzo, digamos, y como te digo, yo perdí dos cursos el primer año porque me fue muy difícil, no solo adaptarme, digamos, al ambiente, digamos, de que la universidad es mucho más grande, de tener compañeros nuevos, de tener que desplazarme de una forma diferente, eh, sino también la parte académica, sí, me fue bastante difícil. Pero algo bueno es que primero sacaste tu bachillerato y luego posteriormente tu licenciatura con una excelente investigación también en tu trabajo final de graduación. Y eso te Sí, permite apostar o ver hacia adelante y pues pensar en otras alternativas, incluso ya a nivel de posgrado. ¿En qué posgrado es que estás en estos momentos? Sabemos que es un posgrado de gestión pública, pero tal vez si nos puedes dar un poco de información de cómo, cuál es ese posgrado, en cuál universidad es que estás, y ahí después ya te preguntaré otras cositas. sí. Estoy en el posgrado de gestión pública. Eso está ligado a la escuela de administración pública en mi universidad. Mi universidad se llama USTC, que es University of Electronic Science and Technology of China. Em, y bueno, está como en un top ranking de universidad en ciencia y tecnología en China. Y como digo, es de ciencia y tecnología, eso es muy interesante porque yo estoy llevando un posgrado en gestión pública, pero bueno, tienen dos escuelas, una de ciencias, bueno, en general como las de ciencias económicas está economía y gestión pública y mi escuela de administración pública, que son como escuelas hermanas. Em, y algo que me ha parecido muy interesante de este posgrado, y la gente pensaría que es raro un posgrado en gestión pública en una universidad de ciencia y tecnología, pero bueno, algo que tiene de diferente justamente es eso, que eh, es gestión pública, pero sí tratan de encaminarlo un poco más al uso de ciencia y tecnología en la gestión pública. Entonces eso es bastante interesante, muy diferente, diría yo, a lo que aprendí en trabajo social. Yo creo que en trabajo social en la UCR, no sé si en otras partes de Latinoamérica enseñarán un poco más ahora como el uso de ciencia y tecnología en ciencias sociales, ¿verdad? En una carrera como trabajo social, pero bueno, este posgrado está enfocado un poco a usar ciencia y tecnología en la gestión pública y eso es bastante interesante. Yo creo que eso es una de las cosas que también me llevó a escoger este posgrado, em, porque, vamos, yo escogí este posgrado en general porque me interesaba aprender un poco más sobre la pobreza, el programa de aliviación de la pobreza en China y justamente leyendo antes de venirme para acá, uno de los ejes importantes de este programa de aliviación de la pobreza en China es el uso de ciencia y tecnología o de tecnología, ¿verdad? En el programa y cómo eso ha ayudado, digamos, eh, a que lograran lo que lograron, ¿verdad?
que es erradicar la pobreza extrema. Entonces, justamente por eso escogí este programa. Y tal vez, vamos a ver, ahí está, nos estás mencionando que empezaste a explorar por un interés particular en China, país, y su estrategia en atención de la pobreza, pero ¿cómo te enteraste de, o sea, vamos a ver, cómo es que llegas a eso? O sea, ¿cómo es que te enteras del posgrado, de la universidad? ¿Acudiste a alguna oficina en la Universidad de Costa Rica? ¿Fue algo que Mm, hiciste más de parte tuya? O sea, ¿cómo llegas a ese programa de posgrado tan específico? Y sobre todo, que vamos a ver, creo que nosotros en trabajo social, por lo menos acá en la Escuela de Trabajo Social, pues hemos tenido durante los últimos tal vez 20 años mucha movilización de estudiantes o de personas graduadas hacia América Latina, sí. sea la parte norte o sur, algunas personas que de pronto apuestan hacia el continente europeo, pero que no es tampoco tan frecuente, por lo menos de lo que uno se entere, pero uno sabe que pues Ujú. España sí, pero de pronto otras naciones europeas tal vez no tanto. Y entonces, ¿qué plataforma te permite enterarte de que está esta posibilidad de un posgrado en China, del tema que te interesa, que absorbe ese interés particular también de que tenés del Estado de la China populista? Entonces, ¿cómo logras armar todo ese rompecabezas para llegar hasta allá? Vamos a ver, yo, digamos, ya había empezado a leer un poco como del programa de aliviación de la pobreza, que es justamente, o sea, a mí me interesó y todavía me sigue interesando aprender más sobre eso. Entonces, ya de ahí empecé como a interesarme un poco más en general como en China, ¿verdad? Como país, como qué ha hecho económicamente, socialmente, etcétera. Y en ese proceso de estar leyendo y estar un poco más interesada en aprender sobre este programa, justamente un día eh, estaba en Facebook y me apareció un anuncio de la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR, eh, diciendo que, bueno, anunciando que estaban colaborando con la Embajada China en Costa Rica para ofrecer becas para venir a hacer maestrías o idioma también me parece y un doctorado si quisieras. Entonces, bueno, yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no aplicar? No, no, sí. Y entonces mandé la aplicación a la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR. Ese fue el primer punto de partida, digamos. Ellos revisaron los documentos, me hicieron algunas preguntas y luego, bueno, ya pasé ese proceso. Ellos, después los papeles y los documentos y demás, ¿verdad? La información se la mandaron a la embajada china, que al final era quienes estaban otorgando las becas, ¿verdad? Pero sí tenían el convenio con la UCR de informar y hacer como una preselección de estudiantes específicamente de la UCR, ¿verdad? Eh, Porque también había al mismo tiempo una convocatoria abierta de la Casa Amarilla, me parece que es que no me acuerdo ahorita el nombre, pero sí, tenían también abierta la convocatoria, pero yo decidí eh, participar a través de la UCR, me pareció un poco más sencillo y sí, me pareció un poco más sencillo, honestamente. Bueno, ahora que Eh, decís que fue más sencillo, Ujú. ¿cómo el proceso, digamos, qué implica? Digamos, ya mandaste los documentos a la Oficina de Asuntos Internacionales, ellos lo trasladan a la embajada. Y después, ¿qué Sí. información te llega? O sea, ¿resulta fácil? ¿Hay algún tema de idioma a considerar? ¿Se mandan los documentos en español? ¿Se mandan en inglés? ¿Qué requisitos te piden como para poder saber si estás entrando dentro, por lo menos entre la lista de los primeros elegibles o personas elegibles? Si nos puedes compartir un poco de eso. Sí, el primer filtro, que es en la UCR, que por lo menos es el que yo hice, y lo hicieron bueno, no imagino que hubo más gente, pero quienes quedamos al final fuimos 2 personas, fuimos 2 chicas, porque al final, bueno,
Eso es ya al final, pero la embajada es un grupo de las personas seleccionadas y todo. Entonces yo conocí a la otra chica de la UCR, me parece que ella está haciendo un posgrado también en arte, creo que en Shanghai. Este, pero bueno, sí, este primer filtro de la UCR, igual mandar los documentos, ¿verdad? Que siempre, para estudiar un posgrado en el exterior, a menos que vayas a estudiar en un país que tenga el mismo idioma, ¿verdad? Español, pues no vas a requerir nada extra, digamos, como un certificado que diga que tenés otro idioma. Pero bueno, en mi caso yo sí ocupaba, porque estoy estudiando una maestría en inglés, entonces sí ocupaba tener cierto nivel de inglés, pero en general me parece que no es, por lo menos el primer filtro de la UCR es muy sencillo, es solo enviar los documentos que es, me parece que las notas, ¿verdad? Como, sí, las notas, el certificado de el diploma, ¿verdad? De la licenciatura. En mi caso, yo envié como un certificado de inglés, etcétera, etcétera. Ellos obviamente hacen el filtro de quienes cumplimos los requisitos y quienes no. Y bueno, al final, como te digo, quedamos dos personas seleccionadas y ellos nos hicieron la conexión con la embajada y luego la embajada también hace otro filtro, por supuesto, ¿verdad? Entonces la embajada también te llama, tenemos una entrevista, la entrevista sí es en inglés, en mi caso, porque yo estaba aplicando a una maestría en inglés, ¿verdad? O tratando de hacer un posgrado en un país que en mi caso yo no hablo chino fluido. eh, entonces, como no hablaba chino fluido, la otra opción es hablar en inglés, que es como el idioma que, ¿verdad? Que se habla en casi todo lado. Entonces, sí, bueno, una entrevista con la embajada y luego ya también te avisan si pasaste o no, te preguntan por qué quieres estudiar, qué es lo que te motivó, igual como qué te motivó a escoger esta maestría o este posgrado en general. Yo diría que no es difícil, sí requiere bastantes documentos como cualquier otro, aplicar a cualquier posgrado, yo creo, ¿verdad? O sea, sí requiere que uno invierta tiempo, se sienten a escribir cartas, que usted está al tanto porque usted me ayudó también, ¿verdad? Con cartas de recomendación, cartas de motivación, por qué quieres hacer esta maestría, este posgrado, certificados, obviamente. Hay que ir a la Casa Amarilla a apostillar para que vean que es como real, que esté legalizado, por así decirlo. Eh, y luego ya el proceso, bueno, y después aplicar en las universidades, ¿verdad? Después de que la embajada te confirma, bueno, sí, te vamos a dar una beca, vos tenés que aplicar a diferentes universidades a posgrados que estés interesada, digamos, de acuerdo a lo que nos dijiste en la entrevista, y vos empezás a aplicar. Es una aventura aplicar, ¿verdad? A las universidades. Eh, y sí, requiere bastante tiempo y esfuerzo, diría yo, también, sí. Súper. Excelente, Joybet. Muchas gracias por compartirnos también toda esta parte de la experiencia de lo que es aplicar. Creo que hay muchas personas, estudiantes en trabajo social en la Universidad de Costa Rica que les puede servir esto para animarse a hacerlo. Creo que, como conversábamos previo a la entrevista, a veces hay un temor de si será muy difícil, si será muy complicado, el tema de los recursos, el tema de un idioma. Y creo que esto también abre una oportunidad muy interesante de motivar a las personas también a que exploren, se comuniquen con la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica e incluso acá en la Escuela de Trabajo Social se pueden comunicar con la profesora María Ángel Sánchez, que es la responsable de alianzas estratégicas. Ella también acompaña esos procesos desde la escuela junto con la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica. Ahora, vos tenías una expectativa, creo que grande, bastante grande, porque ya habías investigado mucho del país, de su política pública, de sus estrategias. Te motivó encontrarte ese anuncio en una red social que de pronto iniciar todo este proceso.
¿Cuál era tu expectativa al inicio, ya propiamente estando en suelo chino? Y si esto ha cambiado a un año posterior, ya estando en suelo chino. Vamos a ver, expectativas. Yo creo que expectativas tenía muchas. Eh, pero yo diría que mi principal expectativa era aprender de todo en general, no solo académicamente, pero sí aprender de todo lo más posible, eh, especialmente de, como mencioné antes, de este programa que era lo que me motivó a venir, ¿verdad? A estudiar un poco más sobre el programa de aliviación de la pobreza. em, Porque ya había leído muchísimo sobre el programa. Y entonces, bueno, sí, tenía muchas expectativas. Y si te soy honesta, yo diría que no he logrado como satisfacer todas las expectativas que tenía, pero y algunas ya las he dejado ir, este, porque ya cuando uno llega acá se encuentra, no diría con algo muy diferente, pero em, la burocracia en general china es muy compleja y ustedes podrán imaginar, es gigantesca, o sea, es enorme. Entonces, bueno, en mi caso, como yo no estoy en una universidad específicamente que tenga tantas ciencias sociales, ¿verdad? Es una universidad de ciencia y tecnología. Es un poco complejo tener acceso a, a más información, por ejemplo, de este programa. Entonces, eso es algo que, bueno, que ya yo me hice la idea que quizás no voy a poder entender todo el programa, que era una de las expectativas que yo tenía, eh, porque es muy difícil también, y además, bueno, yo en mi caso yo tengo la barrera del idioma, ¿verdad? Es muy también difícil si no tenés un chileno, un nivel em, avanzado de chino, es también difícil tener acceso a información porque, bueno, aquí todo está en chino. Cuesta mucho encontrar cosas en inglés. Entonces, sí, sí, igual estoy aprendiendo sobre el programa, que era una de las expectativas que tenía. Sí, estoy aprendiendo. Mi profesora, mi supervisora, y justamente también esa fue eh, de los factores que me llevó a elegir este programa es que mi supervisora ha trabajado directamente con este programa, ¿verdad? Ha colaborado con gente en este programa de liberación de la pobreza. Entonces, bueno, sí, he podido aprender un poco a través de ella, de otros profesores que han trabajado en este programa también, que bueno, ya después cuando llegué acá, ¿verdad? Me di cuenta que algunos otros profesores aquí en el posgrado también han trabajado directamente con el programa, pero sí, no he podido completar todo el rompecabezas que yo quiero, pero y ya me hice a la idea de que tal vez no lo voy a poder completar porque es muy complejo entender todo, ¿verdad? Pero porque es muy grande, o sea, aquí es masivo, digamos, no es un país muy grande y la cantidad de personas que viven en pobreza y que todavía viven en pobreza es considerable, ¿verdad? En comparación con Costa Rica, entonces sí requiere que uno lea mucho, pero también sí que uno tal vez no va a entender o resolver todas las incógnitas. Ya que hablas de este gran nivel de burocracia, o vamos a ver, de la complejidad del sistema propiamente en China, ¿qué similitudes, digamos? Ya puedes hablar de dos experiencias, o incluso de tres experiencias, porque podrías hablar de Joybet en su etapa, es más, creo que son más experiencias. Puedes hablar de Joybet en escuela, colegio, puedes hablar de Joybet estando 2 años en la sede Caribe, Joybet ahora, posteriormente, Rodrigo Facio terminando su bachillerato, su licenciatura, y llegas ahora a esta universidad USTC y estás cursando un posgrado. ¿Has encontrado similitudes o son más las diferencias que han predominado en tu experiencia con respecto a lo que ha sido tu formación universitaria?
específicamente como yo estoy en un programa de gestión pública, ¿verdad? Un posgrado de gestión pública, yo me tengo que decir que me he sentido bastante satisfecha con la formación de la UCR. Muy honestamente, y eso es algo que yo he hablado con otras personas también que incluso han dado clases en la UCR, digamos, es que me siento bastante satisfecha con la formación que la UCR me dio. Yo que he tenido chance de intercambiar, o sea, mis compañeros son de otros países, ¿verdad? Eh, Me he dado cuenta que el nivel de la formación de la UCR es bastante buena en comparación con otros compañeros, digamos, o sea, con la formación que otros compañeros tuvieron, y eso se ve, se refleja a la hora de hacer trabajos, a la hora de hacer presentaciones, ¿verdad? Eh, a la hora de comprender, digamos, lo que los profesores están explicando. Eh, por ejemplo, ahora que yo te pregunté, previo a que empezáramos, y porque no me acordaba perfectamente, pero yo recuerdo que la U, por lo menos en la Escuela de Trabajo Social, nos da un curso de básico de investigación social y puede sonar bastante básico, digamos, pero ese curso de investigación social, bueno, y además que a mí ya me gustaba hacer investigación, me gusta todavía, eh, me funcionó perfecto. Yo cuando ahorita que ¿verdad? Que estoy haciendo una segunda tesis, pero no solo para la tesis, sino en general al inicio del semestre, del primer año, nos dan cursos de investigación y yo decía, yo me lo sé todo, o sea, estaba feliz. Yo todo lo que vi en el curso de investigación, no todo, pero buena parte, o sea, yo diría como un 90% de lo que vi en el curso de investigación el primer año, en el primer semestre, que justamente lo dan porque creo que ya saben que algunas personas no tuvieron una formación tan elaborada en esa parte, diría yo. Eh, entonces, bueno, para que tengan herramientas para que este segundo año, que ya estamos en segundo año, logremos hacer como bien la tesis, ¿verdad? Eh, sí, pero o sea, yo me sentí bastante satisfecha. No puedo imaginar mi felicidad cuando estaba llevando ese curso, porque la verdad que sí, o sea, la formación, aunque sea, dirían algunos bastante básico, básico, digamos, este curso de investigación en la carrera, a mí me sirvió demasiado, o sea, Yo, bastante, diría yo. una consulta, y el, creo que aquí muchas personas te pueden narrar y decir y describir el aula de la Universidad de Costa Rica, acá en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo es el ambiente en aula? ¿Cómo es el proceso pedagógico, docente, estudiante, estudiante, docente? ¿Has encontrado diferencias o más bien es un proceso donde encontrás más bien similitudes que hace que el proceso sea fácil? ¿Cómo te ha ido con esta experiencia? Bueno, una de mis principales críticas acá es que yo creo que, o sea, vamos a ver, yo creo que en la UCR puede pasar, pero como que los estudiantes tienen más chance como de levantar la voz, ¿verdad? Y acá es muy jerárquico, o sea, el profesor es el que tiene la última palabra y no hay chance de que, o sea, no hay asociación, bueno, hay una asociación de estudiantes, pero no funciona igual que en la UCR, digamos. O sea, es totalmente, ¿verdad? Vertical. El profesor o la profesora es el que tiene la última palabra. Eh, yo creo que con los estudiantes extranjeros sí hacen un poquito de la diferencia, pero yo sí lo he notado, digamos. O sea, yo sí noto mucho la interacción entre un profesor chino y un estudiante chino, como la relación es como muy de el estudiante está muy para servirle, suena feo, pero como para servirle al profesor. Entonces, sí es muy así, digamos. Y yo honestamente, yo no me sentía así en Costa Rica estudiando. O sea, yo no me sentía como con necesidad de estar ahí. eh,
ay, no sé cuál sería la palabra, pero sí como pendiente de colaborarle activamente a mi profesor o profesora. Bien, y Joy, vamos a ver, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Cuánto tiempo más te falta? Ya llevas un año. Ya llevo un año. ¿Qué te falta ahora? O sea, ¿cuánto tiempo más tiene que estar Joybet en China? Y vamos a ver, ya nos dijiste claramente que estás en tu trabajo final de graduación. Eh, ¿Qué debes hacer ahora en estos meses que vienen? Ah, bueno, y antes también, antes de iniciar el podcast, el episodio, me contabas que justo están empezando periodo de clases, por así decirlo. Entonces, ¿qué le falta a Ujú. Joybet de aquí en adelante? Bueno, sí, ya llevo un año. Eh, el primer año siempre es un poquillo complejo, igual que cuando me pasé de Limón a San José, ¿verdad? Es un proceso de adaptación, sobre todo cuando uno no conoce el idioma y demás. Eh, Hay un intercambio cultural grande, ¿verdad? Todos los compañeros son extranjeros, entonces uno tiene que, es un proceso. Bueno, ya ese primer año pasó, yo creo que ya estoy bastante adaptada, me gusta mucho, no diría que a mí honestamente no me costó tanto, me gusta mucho. China es un país bastante bueno para vivir, diría yo. Y sí, ya pasé el primer año y ahora este segundo año ya terminé los cursos, el primer año, y este segundo año estoy trabajando, empezando a trabajar en mi proceso de tesis. Justamente hace como un mes hice mi defensa de propuesta de tesis, eh, y bueno, ya pasó y ahora estoy empezando a trabajar propiamente en la tesis y me queda un año más trabajando en esta tesis. Y bueno, la idea es volver a Costa Rica, pero uno nunca sabe si pueden cambiar los planes. Pero sí, bueno, eso es lo que estoy pensando ahorita. Súper, Joy. Y ya llegamos un buen rato de conversación y nos tenemos que ir acercando al cierre de este intercambio, de esta conversación. Pero antes de cerrar, como ya lo he mencionado previamente, hay personas que de pronto ven estas oportunidades, que ven el mismo anuncio, tal vez no el mismo anuncio, pero un anuncio similar en redes sociales de la Oficina de Asuntos Internacionales, de alguna embajada, de algún programa, de alguna iniciativa que pueda estar ahí presente y que motive a personas a, a tomar una decisión valiente, creo que es muy valiente, decir, bueno, voy a salir del país un tiempo, lo que implica salir del país. Me decías antes de que, antes de iniciar, que viajar de Costa Rica a China implica 2 días de viaje. Eh, Eso pues me parece a mí que es súper Ujú. valiente, pensar 2 días de viaje, que ojalá llegue todo el equipaje, todas las cosas, todo lo que Ajá. necesitas, ¿verdad? Pero entonces, qué mensaje le puedes dar vos, mujer, estudiante, licenciada en trabajo social, actualmente cursando este posgrado en gestión pública, a personas que están acá en la Escuela de Trabajo Social? Y acá lo voy a hacer extensivo, a docentes, a estudiantes, a personas que tal vez en un futuro van a entrar a la carrera o que están de pronto, no sé, en sociología, antropología, psico, cualquier carrera de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué mensaje les das para que vean esta oportunidad de asumir una aventura como vos la asumiste, a sabiendas de que, pues sí, se debe de concursar, que no es algo que porque mandes el primer correo, el primer papel te lo van a dar? Entonces, ¿cuál es ese mensaje a las personas para que una vez más se aventuren, vean opciones, por qué no China, pero también puede ser otro lugar en el mundo? Ujú. No, bueno, vamos a ver, yo diría que primero tener muchas ganas de hacer un posgrado, en este caso, ¿verdad? En el exterior. Yo creo que si uno de verdad quiere hacerlo, no es necesariamente es que lo va a lograr, ¿verdad? O sea, porque es muy complejo, como usted lo está diciendo, o sea, es un proceso muy complejo que a veces te van a decir que no todas las universidades te van a aceptar y también hay que hacerse a la idea de eso, ¿verdad? Eh, eh, y requiere mucho esfuerzo y tiempo, y pasar por muchos filtros.
Pero bueno, que se anime. O sea, yo creo que si uno tiene esa idea de que sí, quiero ir, que algo me apasiona, ir a aprender en ese lugar, no solo la carrera en general, o sea, yo creo que si uno se mueve a otro país, no, uno no viene solo por la experiencia académica, uno viene más allá de la experiencia académica, o sea, el intercambio cultural, si hay un idioma, aprender el idioma, eh, y sí, o sea, si tienen esa iniciativa de me apasiona, quiero aprender esto, que se animen a participar. Y ya dije, o sea, sí hay muchos filtros, pero siempre preguntando se llega a la China, como dicen. Eh, y sí, siempre habrá alguien que ya fue a ese lugar y que vos puedes contactar y preguntarle. Por ejemplo, en mi caso, yo, o sea, poca gente uno conoce que viene a China y dio la casualidad antes de que yo me viniera que otra chica, que una persona que yo conocía había venido y tuve chance de contactarla, ella me contó fue su experiencia. O sea, yo creo que también hay que como buscar eh, información, no solo en páginas, sino de gente, o sea, conexiones que tal vez ya hayan venido a este país, y que cuenten su experiencia, si la recomiendan o no. Pero sí, que se anime. Si uno tiene de verdad muchas ganas de aprender algo de ese lugar, que se animen, sí. Conversamos hoy con la licenciada Joybeth Brown Donaldson, licenciada en Trabajo Social, ahora ciudadana del mundo, geográficamente en China. Algo no puedo dejar de agradecerte porque tal vez para las personas que nos van a escuchar o que nos van a ver, van a ser las 6 de la tarde hora de Costa Rica, pero eso significa que van a ser ya las casi 8 de la mañana hora de China. Entonces, Joy, muchísimas gracias por sacar el tiempo, por tu mensaje, por compartir la experiencia. eh, y de verdad, bueno, usted sabe que la Universidad de Costa Rica es su casa. Acá la esperamos que cuando ya regresen, si regresa pronto, cuando regrese, que ojalá también nos pueda compartir un poco más y, ¿por qué no?, que también estudiantes te puedan buscar y preguntar más acerca de lo que ha sido toda esta experiencia en el exterior. Joy, muchos éxitos con tu trabajo final de graduación. Sabemos de que te va a ir súper bien. Y de verdad, muchísimas gracias por haber participado hoy de nuestro podcast. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel.